Un domingo cualquiera, a plena luz del día y en un centro comercial abarrotado de clientes, el horror más absoluto se desató en pleno corazón de Durango. Una mujer se alejó de su puesto de trabajo para ir al baño de empleados, un gesto cotidiano que se convirtió en su peor pesadilla. Cuando una compañera tocó la puerta minutos después, la respuesta no fue una voz, sino el chirrido de la cerradura abriéndose para dejar salir a un completo desconocido con el rostro cubierto. Lo que esa empleada descubrió al mirar al interior del baño desató el pánico colectivo y dio inicio a una de las cacerías humanas más frenéticas de la crónica negra actual. Quédate hasta el final para descubrir cómo un solo cabo suelto delató al asesino y el impactante e inesperado desenlace de este brutal crimen. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Eva Liliana Montelongo. Eva Liliana Montelongo tenía 35 años y vivía junto a sus padres en Plan de Ayala, una pequeña comunidad rural del estado de Durango en México. Quienes la conocían la describían como una mujer trabajadora, alegre y sociable, muy cercana a su familia y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Desde hacía más de 4 años trabajaba en una sucursal de Coppel situada en la ciudad de Durango. Para llegar hasta allí realizaba diariamente un trayecto de aproximadamente 35 minutos desde su hogar. Después de varios años trabajando en el mismo establecimiento, se había convertido en un rostro habitual tanto para sus compañeros como para muchos clientes. Eva también representaba a uno de los principales apoyos de su familia. Por eso su trabajo no solo formaba parte de una rutina que había repetido durante años, sino que constituía una parte importante de la economía del hogar. La noche del sábado 11 de mayo de 2024 transcurrió con absoluta normalidad. Eva realizó algunas publicaciones en sus redes sociales y se acostó temprano porque al día siguiente debía trabajar. Horas más tarde se levantó, se preparó y salió de casa para realizar el mismo recorrido de tantos otros domingos. A las 11 de la mañana llegó a la sucursal. Durante las siguientes horas atendió clientes, conversó con sus compañeros y realizó sus actividades habituales. El establecimiento tenía una importante afluencia de público y nada parecía indicar que aquella jornada fuera diferente de cualquier otra. En algún momento de la tarde, Eva se alejó de su puesto para dirigirse al baño destinado a los empleados mientras sus compañeros continuaron trabajando. Después de que Eva se dirigiera al baño, comenzaron a transcurrir los minutos. Una de sus compañeras intentó entrar y encontró la puerta cerrada. En un primer momento no le dio demasiada importancia y pensó que Eva simplemente continuaba dentro, pero conforme pasó el tiempo la situación comenzó a resultarle extraña. La trabajadora llamó a la puerta varias veces sin recibir una respuesta clara. Poco después la puerta terminó abriéndose y del interior apareció un joven desconocido con parte del rostro cubierto. Todo ocurrió con rapidez. El hombre pasó junto a la empleada, bajó las escaleras y se dirigió hacia la salida del establecimiento. La trabajadora, desconcertada por la presencia de un hombre en aquella zona, miró hacia el interior del baño y allí estaba Eva tendida en el suelo. Los empleados dieron inmediatamente la voz de alarma. Algunos comenzaron a recorrer la sucursal mientras se comunicaban mediante los sistemas internos intentando localizar al desconocido que acababa de abandonar el lugar.
La tienda estaba llena de clientes y durante unos minutos se intentó averiguar hacia dónde había escapado, pero no consiguieron encontrarlo. Los servicios de emergencia fueron avisados y acudieron a la sucursal. Cuando examinaron a Eva, ya no pudieron hacer nada por ella. La zona quedó asegurada y comenzaron a llegar investigadores, agentes y personal pericial. Lo que hasta pocos minutos antes había sido una jornada normal de trabajo se había convertido en una escena del crimen situada en pleno centro de Durango y dentro de un establecimiento abierto al público. La noticia llegó poco después hasta Plan de Ayala. Cuando los investigadores hablaron con los familiares de Eva, intentaron determinar si existía algún conflicto que pudiera explicar lo sucedido. Según las declaraciones recogidas durante las primeras horas, su familia no tenía conocimiento de enemigos, amenazas o problemas recientes que permitieran señalar inmediatamente a una persona determinada. Tampoco reconocían al desconocido visto abandonando el baño. Para los investigadores, aquello planteaba un escenario especialmente complicado. Tenían una víctima que aparentemente no mantenía conflictos conocidos y a un hombre que había conseguido desaparecer después de abandonar el lugar donde había sido encontrada. La prioridad era averiguar quién era. Los peritos comenzaron examinando el baño y el cuerpo de Eva mientras otros agentes entrevistaban a empleados y posibles testigos. El análisis forense permitió determinar desde el principio que la agresión había sido extremadamente violenta. Eva presentaba múltiples lesiones compatibles con una lucha. Varias se encontraban concentradas en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que indicaba que se había producido un enfrentamiento físico antes de su muerte. Los especialistas establecieron como causa de muerte la asfixia mecánica. También se documentaron indicios de agresión sexual, circunstancia que aumentaba la gravedad de los hechos que se estaban investigando. Mientras los peritos trabajaban dentro del baño, los agentes intentaban reconstruir los movimientos registrados en el establecimiento durante las horas anteriores. En una tienda llena de clientes y empleados, resultaba prácticamente imposible depender únicamente de los recuerdos de quienes se encontraban allí. Sin embargo, existía otra fuente de información, ya que la sucursal contaba con cámaras de seguridad. Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones buscando cualquier persona o movimiento que pudiera guardar relación con el desconocido visto por la trabajadora. El análisis permitió localizar a un hombre joven dentro del establecimiento y seguir parte de su recorrido. También existían imágenes de un individuo abandonando la tienda con el rostro parcialmente cubierto. Las grabaciones adquirieron inmediatamente una gran importancia, ya que si alguien conseguía reconocer a aquella persona, la investigación podía avanzar con rapidez. Por ese motivo, las autoridades decidieron difundir imágenes del sospechoso. Los medios locales comenzaron a reproducirlas y posteriormente circularon por redes sociales. En las horas posteriores al asesinato, las autoridades detectaron actividad relacionada con el teléfono de Eva. Para los investigadores, aquello suponía una oportunidad importante porque el dispositivo podía permitir seguir el recorrido realizado después de abandonar la sucursal. La Policía Investigadora de Delitos, el Ministerio Público y los servicios periciales comenzaron a trabajar sobre la información disponible mientras continuaba el análisis de las cámaras y de las declaraciones recogidas. Durante aquellas primeras horas aparecieron distintas pistas relacionadas con el dispositivo. Entre las informaciones que circularon se encontraba la identificación de un hombre joven que tenía un tatuaje con forma de dado en el rostro y que había sido captado por cámaras de vigilancia en una zona relacionada con la señal del teléfono. La imagen de aquel individuo comenzó a difundirse y finalmente las autoridades consiguieron localizarlo. Durante el interrogatorio, el hombre negó haber participado en el asesinato de Eva. También aseguró que no conocía a la víctima y que no había estado en la sucursal durante los hechos. Sin embargo, reconoció que el teléfono había pasado por sus manos.
Según declaró, había adquirido el dispositivo de otra persona y sospechaba que podía tratarse de un objeto robado. Los investigadores no podían aceptar aquella explicación sin comprobarla, por lo que comenzaron a verificar su versión. Diferentes elementos de su declaración resultaron compatibles con las comprobaciones realizadas y el hombre colaboró proporcionando la información de la que disponía sobre la persona relacionada con el teléfono. El problema era que aquellos datos eran insuficientes para localizarla directamente. La investigación había conseguido seguir parte del recorrido del dispositivo, pero todavía necesitaba determinar cómo había salido de manos de Eva y quién había estado implicado en ese recorrido. Durante las horas posteriores al asesinato, las autoridades recibieron información relacionada con el comportamiento de un joven vinculado a un establecimiento de comida de Durango. El relato situaba a aquella persona en una situación especialmente extraña durante la noche de ese mismo domingo 12 de mayo. Según los testimonios recogidos, el joven se había mostrado alterado y nervioso después de los hechos. Las informaciones publicadas posteriormente sobre la carpeta de investigación aportaron además una versión más concreta. Habría acudido a buscar a una persona conocida y habría realizado comentarios directamente relacionados con una agresión cometida en la sucursal Coppel, donde sucedieron los hechos. También apareció un teléfono móvil relacionado con Eva y una bolsa que contenía objetos que despertaron inmediatamente la atención de quienes tuvieron acceso a ellos. Entre esos objetos se encontraba una prenda perteneciente al uniforme de Coppel y una identificación a nombre de Eva. La aparición de aquellos elementos modificó sustancialmente la investigación. Ya no se trataba únicamente de seguir imágenes de cámaras o señales de un dispositivo. Existían objetos directamente relacionados con la víctima que podían ser entregados y examinados por las autoridades. Las diligencias permitieron identificar a un joven de 20 años llamado Dante Yahir. La información disponible indicaba que trabajaba como camarero y que atravesaba una situación personal complicada. Algunos testimonios de personas de su entorno mencionaron problemas relacionados con el consumo de alcohol y sustancias, así como periodos en los que no disponía de una vivienda estable. Estos datos podían aportar contexto sobre su situación personal, pero no constituían por sí mismos una prueba de participación en el asesinato. Para los investigadores lo importante era determinar si las evidencias recopiladas podían relacionarlo directamente con lo ocurrido en Coppel. Los agentes comenzaron a buscarlo mientras la fiscalía avanzaba con las actuaciones necesarias para proceder judicialmente contra él. La búsqueda no se prolongó demasiado. Durante la tarde del lunes 13 de mayo, apenas 24 horas después de la muerte de Eva, Dante fue localizado y detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos. La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó posteriormente su captura como presunto responsable del feminicidio. El joven fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente. En aproximadamente 24 horas, el caso había pasado de un hombre desconocido captado por las cámaras a un sospechoso identificado y detenido. Mientras Dante quedaba bajo custodia, la muerte de Eva provocaba una creciente reacción pública. Desde las primeras horas surgieron cuestionamientos hacia distintos actores relacionados con el caso. Una parte de las críticas se dirigió contra la respuesta del establecimiento y otra contra declaraciones realizadas por funcionarios públicos que inicialmente habían sugerido que el crimen podía estar relacionado con cuestiones personales. La indignación aumentó además cuando la sucursal volvió a abrir al público después del asesinato. Diferentes medios informaron de que el establecimiento funcionó nuevamente mientras la zona de los baños permanecía restringida. Coppel emitió posteriormente un comunicado en el que lamentó la muerte de Eva, expresó su rechazo a la violencia contra las mujeres y aseguró que estaba proporcionando apoyo a la familia y colaborando con las autoridades.
La empresa también se pronunció después de conocerse la detención del sospechoso. Sin embargo, durante la noche del 13 de mayo, familiares, amigos, ciudadanos y colectivos feministas comenzaron a concentrarse frente a la sucursal. También acudieron personas vinculadas a otros casos de violencia contra mujeres en el estado. Frente al establecimiento colocaron fotografías, flores y velas, improvisando un altar en memoria de Eva, y se escucharon consignas exigiendo justicia. La concentración comenzó de manera pacífica, pero conforme avanzó la noche se produjeron incidentes. Una de las vitrinas fue rota y posteriormente comenzó un incendio en la zona de entrada. Las informaciones publicadas ofrecieron versiones diferentes sobre el origen de las llamas. Algunas señalaron la caída accidental de alguna vela y otras mencionaron acciones deliberadas. Ante la falta de una versión única confirmada, no es posible establecer con certeza cómo comenzó el fuego. Los bomberos tuvieron que intervenir para evitar que se propagara por el edificio. La sucursal sufrió daños importantes y terminó siendo clausurada durante varios días. Con el principal sospechoso bajo custodia, los investigadores pudieron concentrarse en contrastar toda la información recopilada durante las horas anteriores. Por una parte estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, que permitían seguir movimientos relevantes dentro del establecimiento y registrar la salida de un individuo con el rostro cubierto. Por otra, se encontraban los resultados obtenidos durante el examen forense y las evidencias recuperadas después del crimen. A ello se sumaban los testimonios recopilados, la información obtenida durante el seguimiento de las pertenencias de Eva y los objetos que habían aparecido durante las horas posteriores. La Fiscalía informó que el trabajo conjunto de la Policía Investigadora de Delitos, el Ministerio Público y los servicios periciales había permitido reunir elementos suficientes para proceder contra Dante. Las autoridades también determinaron un aspecto importante: no existía evidencia de que Eva y el sospechoso se conocieran previamente. Esto descartaba, al menos según la información que se hizo pública, la existencia de una relación personal conocida entre ambos. La investigación podía establecer quién había cometido el crimen y disponía de elementos para reconstruir sus movimientos. Sin embargo, quedaba una cuestión que no recibiría una explicación pública definitiva: el motivo por el que Eva había sido atacada. La reconstrucción elaborada a partir de la investigación permitió establecer que había sucedido durante las horas anteriores y posteriores a la muerte de Eva. De acuerdo con la información presentada posteriormente durante el procedimiento, Dante había estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de acudir a la sucursal. Las autoridades señalaron además que se encontraba bajo los efectos de sustancias, aunque las informaciones públicas no permiten determinar con precisión cuáles ni en qué cantidad. El 12 de mayo llegó hasta el Coppel y entró al establecimiento. Las cámaras registraron su presencia y sus movimientos por la tienda. Durante un periodo permaneció en la planta superior y observó a Eva desde cierta distancia. Aprovechando que no había ningún vínculo ni contacto previo entre ellos, esperó el momento oportuno. Cuando Eva se dirigió hacia el área de baños, Dante fue detrás de ella. En el interior se produjo una agresión extremadamente violenta. Eva sufrió múltiples golpes y trató de defenderse, dejando en su cuerpo las lesiones de lucha que documentaron los especialistas. Allí, el agresor consumó el ataque sexual y la asfixia que le causaron la muerte de forma inmediata. Durante ese tiempo, una trabajadora llegó hasta el baño y encontró la puerta cerrada. Las informaciones posteriores sobre la carpeta de investigación señalaron que la empleada llamó y recibió una respuesta desde el interior mediante golpes en la puerta, por lo que esperó antes de volver a intentarlo. Después de la agresión, Dante tomó el pantalón que llevaba Eva y lo utilizó para cubrirse la cabeza mientras intentaba abandonar el establecimiento. El joven bajó las escaleras mientras intentaba ocultar su rostro. De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, el gerente del establecimiento llegó a interceptarlo durante su salida, aunque Dante consiguió evadirlo y abandonar la tienda.
Una vez fuera, huyó por las calles del centro de Durango. Antes de marcharse, se había llevado algunas pertenencias de Eva. Entre ellas se encontraba su teléfono móvil. Durante las horas siguientes, el teléfono cambió de ubicación y terminó relacionado con las distintas diligencias que realizaron los investigadores. Paralelamente, Dante mantuvo contacto con personas de su entorno. La información publicada sobre la carpeta de investigación señala que llegó a contar a una persona conocida que había agredido y estrangulado a una mujer en el Coppel. También mostró el teléfono de Eva y dejó una bolsa. Cuando aquella bolsa fue revisada por las autoridades, se confirmó que contenía las pertenencias y la identificación de la víctima que ya habían sido detectadas por los agentes. La combinación de esos elementos, junto con las imágenes de las cámaras, las declaraciones recopiladas y los resultados periciales, permitió reconstruir el recorrido desde la entrada de Dante al establecimiento hasta las horas posteriores al crimen. Al día siguiente, las autoridades ya estaban tras su pista. La tarde del 13 de mayo fue localizado y detenido. La investigación había terminado. Ahora el caso pasaba a manos de la justicia. Después de su detención, Dante fue puesto a disposición de la autoridad judicial e internado en el Centro de Reinserción Social número 1 de Durango. El procedimiento avanzó con una rapidez poco habitual. Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público formuló la imputación por el feminicidio de Eva. La Fiscalía presentó los elementos obtenidos durante la investigación y solicitó que Dante fuera vinculado a proceso. La información publicada sobre la audiencia señala que comenzó durante la mañana y que la madre de Eva estuvo presente inicialmente, aunque posteriormente delegó determinadas decisiones relacionadas con el procedimiento en su asesor jurídico y solicitó abandonar el recinto. Tras analizar los elementos presentados, el juez determinó la vinculación a proceso. Sin embargo, el caso no continuaría hacia un juicio oral ordinario, ya que Dante decidió admitir su responsabilidad. Al reconocer su participación, aceptó someterse a un procedimiento abreviado, un mecanismo previsto legalmente que permite resolver el proceso sin celebrar un juicio oral completo cuando el acusado acepta los hechos y se cumplen las condiciones establecidas. Esto significaba también renunciar a determinadas etapas procesales y aceptar que la sentencia pudiera dictarse a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y del reconocimiento de responsabilidad. El 14 de mayo de 2024, apenas 2 días después de la muerte de Eva, Dante volvió a declararse culpable ante el juez. La rapidez del procedimiento no significaba que el caso careciera de evidencias. Para entonces la Fiscalía disponía de las grabaciones, los resultados periciales, las declaraciones y los demás elementos recopilados desde el domingo. Después de revisar las pruebas y confirmar que Dante aceptaba el procedimiento, el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia. Dante Yahir fue declarado responsable del feminicidio de Eva Liliana Montelongo Hernández. El juez impuso una condena de 59 años, 11 meses y 29 días de prisión. Además de la pena privativa de libertad, se estableció una multa de aproximadamente 469.000 pesos y una reparación del daño para la familia de Eva cercana a 1,26 millones de pesos. Antes de finalizar el procedimiento, el juez volvió a comprobar que Dante comprendía las consecuencias de su decisión, que aceptaba la condena y que renunciaba a continuar hacia un juicio oral. El acusado respondió afirmativamente. En cuestión de días, el proceso penal había pasado desde el descubrimiento del cuerpo de Eva hasta la identificación, detención y condena del responsable. Sin embargo, la rapidez con la que se resolvió judicialmente el caso no significó que todas las preguntas quedaran respondidas. Las autoridades establecieron que Eva y Dante no mantenían una relación previa. No existe información pública sólida que permita afirmar que se conocieran antes de aquel domingo. Tampoco se hizo público un motivo concreto que explicara por qué Dante decidió atacar precisamente a Eva.
Se informó de consumo de alcohol y sustancias, pero ese elemento describe el estado en el que se encontraba el agresor y no constituye por sí mismo una explicación del motivo del crimen. Por esa razón, cualquier intento de atribuirle una motivación concreta iría más allá de lo que permiten sostener las evidencias conocidas. Para los padres, hermanos, sobrinos y demás seres queridos de Eva, el caso nunca podía reducirse a una investigación resuelta rápidamente o a una sentencia de casi 60 años de prisión. Detrás del expediente estaba la misma mujer de 35 años que el domingo 12 de mayo se había levantado, había salido de Plan de Ayala y había recorrido el camino habitual hasta su trabajo. Una jornada que había comenzado como tantas otras terminó convirtiéndose en la última. El asesinato de Eva provocó indignación en Durango porque ocurrió a plena luz del día, dentro de un establecimiento abierto al público y mientras la víctima cumplía con su jornada laboral. Las cámaras, los testimonios, las evidencias periciales y el seguimiento realizado durante las horas posteriores permitieron a las autoridades identificar al responsable en un periodo extraordinariamente corto. La justicia pudo establecer quién había matado a Eva y dictó una condena, pero el motivo por el que un desconocido decidió atacarla aquel 12 de mayo nunca recibió una respuesta pública definitiva. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.